Hola, estamos con Santiago Racat, director de fotografía de más de 20 largometrajes. Nacido en Madrid en 1963, colaborador habitual de Javier Rebollo y Lola Mayo, Jonás Trueba o Fernando Franco. Hace sobre todo cine de autor. Entre sus películas han destacado El muerto y ser feliz, de 2012, de Javier Rebollo, La herida, de 2013, de Fernando Franco, Magical Girl, de Carlos Bermud, en 2014, y Verano, de 1993, de Carla Simón, de 2017. Bienvenido, Santiago, y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, encantado. En 2004 haces tu primera película como director de fotografía, Lo que sé de Lola, con Lola Dueñas, dirigida por Javier Rebollo. ¿Cuál es tu trayectoria previa hasta que llegaste a los largometrajes de ficción? Empecé en el mundo de la fotografía fija, como primero ayudando a un tío mío que era fotógrafo y luego como aprendiz en un estudio con José Manuel Masel y Luis Malibrán, que eran dos fotógrafos, uno de publicidad y de moda, y entonces empecé de aprendiz con ellos. Le cargaba los chasis, ordenaba el estudio, hacía todo esto. Y luego directamente lo que es la luz la aprendí de su mano. Luego, poco a poco, llegó una crisis de la fotografía y empezó una especie de boom de los videocatálogos. Entonces empecé a formarme como en vídeo, que era mi carencia, y a partir de ahí empecé a hacer un poco publicidad. Estuve bastantes años haciendo publicidad, de hecho la estuve compaginando desde el año más o menos 98 hasta el año 2018, de una manera continua. Y tardé bastante en entrar en la ficción porque a los directores de fotografía y de publicidad se nos consideraba tal vez demasiado caprichosos. Entonces era difícil que te ofrecieran un trabajo de ficción. Decían, no, este hace publicidad, y parecía que diciendo eso lo que te catalogaban era como un tipo acostumbrado a pedir las últimas novedades, cuando en realidad es un poco lo contrario. Tenías que ser muy ágil, muy rápido para rodar muchos planos al día. Entonces por eso tardé tanto, yo creo, en hacer ficción. Y no fue hasta que llegó, había rodado con Javier Rebollo varios cortometrajes y con otros directores, pero no fue hasta que Javier Rebollo rodó su primera película que pasé al largometraje. En 2010 ruedas la primera película con Jonás Trueba, Todas las canciones hablan de mí, y has hecho 5 películas con este director. ¿Nos puedes contar cómo es tu proceso de aproximación a las películas que haces con Jonás Trueba? Porque tiene una forma muy particular de ver y de hacer cine, ¿no? Sí, el caso de Jonás fue muy curioso además porque yo no había tenido ninguna experiencia previa a su primer largometraje con él, no había rodado un corto que se suele hacer con los directores para conocerte, es una manera como de tomarte un poco la medida, de saber si te vas a entender. Pero él tuvo la generosidad, porque realmente es una persona muy excepcional, de confiar en alguien quien no conocía para que hiciera su primer largometraje. Él sabía que yo había rodado con Javier Rebollo ya 2 largometrajes, le gustaba la forma en la que yo entendía más o menos cómo se contaban las historias, pero no me conocía. Quedamos, hablamos sobre el guión y su primera película fue una primera película convencional, en cierto sentido. Fue producida por una productora grande, se rodó... Todas las canciones hablan de mí. Todas las canciones hablan de mí. Y se rodó en los estudios de la Ciudad de la Luz, de Alicante, que era, creo, la segunda película que entraba allí, o la tercera. O sea, prácticamente acababan de arrancar hace muy poco tiempo. Y bueno, el trabajo funcionó bien, nos entendimos muy bien, y él sintió cierta frustración, porque en el fondo, cuanto más grande es un presupuesto o una estructura, más difícil es ser libre en hacer las cosas como quieres. Y él decidió que sus siguientes películas no iba a pasar por ciertas... filtros, sí, o no sé, tuvo que ceder en ciertas maneras de hacer las cosas que no le interesaron y decidió salirse de esta forma de hacer cine. Y yo es una persona a la que admiro tanto, confío tanto en cómo mira, en su criterio hacer las cosas, que cualquier proyecto que él me proponga lo voy a aceptar. Y luego es una persona estupenda y muy generosa. Y realmente es de este tipo de personas de las que aprendes constantemente, porque saben tanto de cine, entonces cualquier propuesta que me haga, allá iré con él. ¿Elegirías una de las 5 películas como favorita? De las 5 que he rodado con él, probablemente, fíjate, yo lo pasé muy bien rodando todas las canciones, pese a todo, aunque fue una película de estudio en cierto sentido, rodando todo en decorados, en interiores, todo fue... y lo pasé muy bien, pero creo que rodamos una de una manera muy libre, que fue Los exiliados románticos, que le hicimos en 12 días, una película en la carretera, que me encanta esa película, me parece muy divertida. Y luego, por supuesto, La Reconquista, ¿no? Yo creo que La Reconquista, su última película, La Virgen de Agosto, me parece tal vez la más redonda de todas, pero La Reconquista me parece una propuesta interesante porque la veo más
como al ser una película en actos, por decirlo de alguna manera, creo que a nivel de expresión sentimental, de cómo te acercas a la película, es más interesante. Has rodado la primera película de muchos directores, como has comentado, Javier Rebollo, Jonas Trueba, Fernando Franco, Carnal Simón, Lino Escalera, Óscar Pérez. Son muchísimos, realmente eres un especialista casi. ¿Cómo es ese proceso colaborativo, teniendo en cuenta que en el aspecto visual y de puesta en cuadro, sobre todo, tienes mucho más rodaje que ellos? ¿Y en qué medida se incorpora el director de arte o diseñador de producción en esta preparación? ¿Y qué materiales utilizáis como referencias estéticas? Es una pregunta larga, pero para que desarrolles un poco ese proceso colaborativo a tres bandas entre dirección de arte, dirección y fotografía. Yo con el tiempo he como aprendido que cada director lleva un proceso diferente y creo que es lo interesante, porque si no llegaría un momento en que todos los proyectos serían tan parecidos que prácticamente acabarías abordándolos de la misma manera. Las películas acaban siendo diferentes porque hay un director, por supuesto, detrás de cada una de ellas, distinto, pero también porque se hacen con procesos distintos. Entonces, lo normal, a mí me encanta hacer las primeras películas de un director, porque es la figura del director, hasta que uno no se pone en su pellejo no la comprende. Es un proceso tan arriesgado, tan expuesto, se exponen tanto con lo que hacen, con lo que proponen, que necesitan todo el apoyo de todo el mundo. Yo eso lo comprendí enseguida. Y entonces lo que ocurre es que también cada uno de estos directores sigue procesos distintos. De todas maneras, lo normal y lo que yo más disfruto es cuando un director me escribe, me llama y me dice: Santi, tengo un guión, tengo una idea, ¿quedamos? Por ejemplo, ese es el caso de Jonás, de Fernando. Entonces me dijeron: tengo un proyecto, me gustaría charlarlo contigo. Y de repente el proyecto está todavía casi en una fase de guión un poco embrionaria, ¿no? O tiene una primera, segunda versión, o una versión que ya cree suficiente para enseñar. Entonces, que un director te incorpore en esa fase es increíble, ¿no? Porque directamente lo que te está dejando es como que entres a la esencia de su forma de pensar, y es muy generoso por su parte, ¿no? Entonces yo me incorporo, y es lo que agradezco, en una fase muy temprana, probablemente antes que el director de arte en ese sentido, hablando sobre guión, pero luego desaparezco. Que no es lo normal, más que arte se incorpore un poquito antes que fotografía. Sí, y tampoco es muy normal que un director te haga partícipe del guión para que tú le des tu forma de verlo en una etapa tan temprana, pero eso está muy bien, es muy generoso. Entonces yo me incorporo en ese momento y hay una especie de intercambio de ideas sobre el guión, porque hay una cosa que nosotros los directores de fotografía estamos obligados a hacer, que es a previsualizar la película a partir del texto narrativo, ¿no? Del texto del guión. Entonces, yo creo que a estas alturas creo que soy capaz de previsualizarla e intentar intuir cómo puede ser una película a partir de ese guión. Entonces hay un intercambio de ideas, desaparezco y entonces empieza un poco la fase en la que esa película hay que ponerla sobre el terreno, y ahí entra el director de arte. Entonces el director de arte está trabajando en la película ya físicamente, por decirlo de una manera, sobre los materiales, sobre los lugares, las localizaciones, sobre los conceptos antes que yo. Yo entré sobre el guión, salgo, entra el director de arte, hace un trabajo previo con el director, y lo lógico es que cuando yo me incorporo hay una serie de propuestas artísticas hechas ya, que van en función un poco, pues ya sabes, como todo, del desarrollo de los personajes, de su recorrido, de lo que tiene que transmitir la película a nivel de texturas. Y luego hay una fase de colaboración final entre director de arte y director de fotografía. Generalmente en este tipo de cine que yo hago, no es un cine que se haga con tiralíneas, no es un cine que se pueda dibujar de antemano, no hay unos diseños de producción excesivamente complicados. Entonces ahí entra un diálogo muy, muy fluido y muy sencillo, porque relativamente, aunque no hay dinero apenas para hacer las cosas, hay mucha libertad para elegir cosas que cuesten poco, por decirlo de alguna forma. Y entonces al final esa última parte del trabajo, vigilando absolutamente todo, lógicamente, colores, texturas, pero yo ya entro cuando hay muchas decisiones tomadas, ¿no? ¿Qué papel creativo aporta el productor en estos proyectos que colaboras? Pues muchísimo. Yo, fíjate, ayer hablaba con un amigo productor que está intentando arreglar con un proyecto, sobre su proyecto hablábamos, para rodar el año que viene en Perú, y le decía, es que realmente el productor es un gran desconocido para los técnicos cinematográficos, ¿no? Creo que es una figura fundamental. Evidentemente sin productores no habría cine, y la figura del productor como tal es increíble. O sea, es un tipo que se dedica a dar años de su vida a sacar un proyecto, a convertirlo, que sea tangible, que se pueda ver en una pantalla,
y es clave en cómo va a ser la película. Es clave. Primero, porque tiene que acompañar, tutelar a un director y, en cierto sentido, darle un espacio donde el director se pueda sentir cómodo. Eso es muy difícil, tiene que comprenderlo muy bien, tiene que tener una paciencia infinita, tiene que tener un concepto del cine muy adecuado, acorde a la propuesta del director, con lo que es difícil, porque el director siempre va a tender a hacer la película que él quiere hacer, no la que un productor puede necesitar. Entonces es bellísimo ver la relación productor-director. Yo creo que es un tándem que no existiría uno sin otro. Me parece que se ponen en valor uno con otro y es fundamental. Y en el cine que yo hago es un cine que se hace tan amateur, de una manera amateur en el sentido literal, gente que ama lo que hace, ¿no? Que no sea profesional, que el productor es, vamos, no sé, sería como para poner un monumento, ¿no? Son gente, la verdad, muy envidiable. ¿Consideras que tienes unos rasgos de estilo propio como director de fotografía? Por ejemplo, usas luz aparentemente naturalista, localizaciones naturales, cómo manejas la cámara, que casi siempre llevas tú, vamos, en 99% de los casos, te vi hace poco que solo en uno no lo has llevado, o las ópticas que utilizas para construir el espacio donde sucede la acción. Yo creo que de una manera intuitiva me sale, por decirlo de alguna forma, una puesta en cámara de una manera bastante natural. O sea, realmente creo que en ese sentido estoy cerca de este tipo de directores de fotografía o cineastas que tienen una mirada con los ojos normales, entre comillas, sobre lo que ven. Ópticas normales. Ópticas normales, tal vez no siempre, porque hay sensaciones que tienes que transmitir, que las tienes que transmitir a través de un cambio en la angulación de la óptica, pero lo normal es así, pero me sale de una forma natural. Y no creo que tenga un estilo definido, y si lo tengo es porque lo he imitado, porque habré visto cine que me ha gustado, películas que ha fotografiado Almendros, Nick Beast, pero también veo directores, operadores nuevos que me encantan. Lo que sí que me cuesta, o sea, yo intento que la luz sea posible, que sea una luz posible, es decir, pero que tenga verdad propia, que tenga una verdad que se defienda a sí misma. Entonces aprendí hace mucho tiempo que la luz efectista aburre enseguida y es de lo que antes te arrepientes, de cualquier efecto, y sin embargo una luz verdadera en cierto sentido es eterna, por decirlo de alguna manera, se defiende a sí misma. Y entonces procuro que no se vea. O sea, que la luz en cierto sentido pase desapercibida y no tiene por qué ser bonita, ni bella, ni sublime, ni nada, sino tiene que ser posible y verdadera. Y hablando de la puesta en cuadro, ¿se incorpora el montador en alguno de estos casos al rodaje? ¿O esa fase siempre llega al final? ¿O rodéis ya para montar lo que se rueda sin demasiada cobertura? Un poco la pregunta. Sí, normalmente con los directores que yo trabajo ruedan prácticamente con muy poca cobertura. De hecho, desde un extremo como puede ser Javier, que rueda hasta 2 tomas, Javier Rebollo, 2 tomas, no ensaya, porque tiene tan claro exactamente cómo lo va a rodar y todo tal, que no tenemos ensayos, lo que a él le parece que es una tensión muy productiva, porque a mí me obliga a estar muy atento. Tengo movimientos de cámara, de actores, van, vienen, no sé cuánto, la cámara apenas se mueve y no hay ensayos, y si se mueve tiene que ser que... O sea, que es como complicado y hacemos muy pocas tomas. Y luego hay otros directores que tienen un proceso de rodar más tomas, pero no ruedan muchos planos. Y a lo mejor algún caso he tenido, bueno, en publicidad, por supuesto, imagínate, planos y planos y planos, aunque ahí se rueda sobre un shooting que más o menos está decidido, pero muchísimos planos para una secuencia. Pero en cine normalmente ruedo con un tipo de directores que no ruedan, no se cubren. No rodamos desde varios sitios, desde varios puntos de vista. No. Lino tal vez es un director en ese sentido un poquito más, que se explaya un poco más, rueda desde más puntos de vista, con ópticas diferentes, pero el resto de los directores rodamos más o menos lo que va a ir a montajes. Y además pensamos, discúlpame Fede, pensamos justo en cómo dar al montaje el material para que tenga la sensación, el tiempo, la música, quiero decir la música en el sentido de la musicalidad adecuada. O sea que intervienes bastante en el tempo. Muchísimo. Del para, plano mí sí, para mí el tempo del plano, o sea, yo siempre que estoy detrás de él mirando, que para mí es un privilegio estar en la cámara, porque además si no estoy en la cámara no veo lo que está ocurriendo. Yo puedo ver un monitor, pero no estoy viendo lo que está la cámara filmando en ese momento, que es distinto. Eso solo se ve desde la posición de la cámara. Estando cerca de lo que está ocurriendo, estando cerca del actor, sintiéndolo, está a veces escuchándole, ¿no? Directamente ahí. Y para mí entonces lo que hago es cuando miro a través de la cámara,
intento coger una sensación, una música del plano, un tiempo, unos silencios, un diálogo, todo eso es música, es tiempo. Y hablando de los actores, ¿cómo es tu relación con ellos al estar tan cerca, tanto durante el rodaje como durante la preparación? Durante la preparación, procuro no meterme mucho, porque los actores aterrizan en la película y necesitan un poco como la máxima concentración posible, un diálogo con el director muy fluido, tienen un proceso de negociación, en fin, es como irse tomando la medida, es como... Entonces ahí directamente desaparezco, no estoy. Y luego lo que sí me gusta es conocer a los actores antes de empezar a rodar. Algunos directores me han pedido asistir a ensayos y lo he hecho, me mantengo en segundo plano siempre de una forma discreta, pero sí que está bien que te conozcan, por supuesto, porque a mí algún actor me ha llegado a decir una cosa muy curiosa, ¿no? Yo me llevo muy bien con ellos, los respeto enormemente. Para mí es la pieza más frágil de todo ese momento, de toda esa cadena de una película, es el actor. El director se expone, está detrás de la cámara, se expone, defiende el producto que hace, el actor está delante directamente. Y entonces me pongo en su pellejo y me imagino ese momento de estar delante de la cámara, de sentirte filmado, observado, y tienes un operador de cámara, un ayudante de cámara, un microfonista, un no sé qué, en el vestuario, el otro, todos delante de ti. Y entonces necesitan el máximo respeto, y yo soy muy, muy respetuoso con ellos. Entonces procuro decirles exactamente lo que necesito en cada momento, en lo que me pueden ayudar, hacerles el trabajo lo más fácil posible. Intento, esto es una anécdota un poco superficial, pero es así, intento no ponerles marcas, evitar ponerles marcas a los actores, que se muevan con cierta libertad. Eso también lo puedo hacer por mi manera de iluminar y mi manera de generar los espacios, las atmósferas. Entonces no les pongo marcas, les dejo cierta libertad. Y nunca les doy indicaciones mecánicas. Nunca le digo a un actor, párate aquí, mira, haz esto así, o gira los hombros así, mira así, porque entonces jamás le doy a un actor ese tipo de marcas. Si alguna vez le he dado una marca mecánica es porque tal vez el cuadro tenía tal precisión que si no se colocaba en determinado lugar, pues se desmontaba, pero esa exclusivamente. Entonces algún actor me ha llegado a decir, me alegra mucho, me da mucha confianza que estés tan cerca y que estés así, porque en realidad cuando yo estoy interpretando lo estoy haciendo para la persona que está ahí, cerca de cámara. Entonces si hay cierta confianza o hay una complicidad, me ayuda muchísimo. Entonces eso es una bellísimo, es un piropo, ¿no? Que te digan eso es estupendo. Y me suelo llevar muy bien con todos. Y procuro ser poco invasivo. ¿Consideras que los directores de fotografía ocupan el lugar que se merecen en la jerarquía del cine español y crees que deberían percibir royalties como autores? Ya estén reconocidos como autores a efectos de nacionalidad, pero la lucha de los royalties, que es una cosa histórica tanto de Imago como de la SC, bueno, de la SC no, es más de Imago en Europa, esa lucha está olvidada y perdida. Yo creo que sí, que los directores de fotografía tenemos el reconocimiento que tenemos que tener, que es justo el de cualquier otro profesional, entre comillas, un profesional, por decirlo de alguna manera, con un aporte especial sobre el resultado de la película. Yo creo que los directores de fotografía estamos bien en ese sentido, no necesitamos más reconocimiento. Lo que sí que tal vez es cierto es que hay un trabajo por parte del director de fotografía que trasciende el trabajo técnico puro y duro. Se nos considera técnicos, me parece bien, no somos técnicos al uso, en cierta manera estamos generando sensaciones con nuestro trabajo. Somos capaces de o no generar la sensación adecuada y arruinar narrativamente una película, o lo contrario, o generar una sensación a través de la luz y de la puesta en cámara y que la película sea exactamente, llegue al espectador y le toque la fibra que le tiene que llegar. Entonces, en ese sentido, se nos podría considerar autores de la cinematografía, que es lo que estamos luchando. Y como autores, pues probablemente deberíamos de tener derecho a tener un reconocimiento de algún tipo de royalties. Yo creo que ahí sí, que Imago lo está haciendo bien, las legislaciones nacionales algunas lo han reconocido, aunque no han desarrollado la ley. Nosotros ahora estaríamos reconocidos en ese anteproyecto como autores de la cinematografía, no se ha desarrollado, ojalá se llegue a conseguir algún día. Pero eso no significa que necesitamos más reconocimiento público, por decirlo de alguna manera, sino solamente yo creo que no se nos considere técnicos al uso, porque tampoco lo somos.
Y por último, si tuvieras que poner una balanza, ¿cómo te consideras más? ¿Cineasta, técnico, artista o artesano? Pues cineasta. Yo creo que es una palabra que tal vez tenga un sonido más grandilocuente de lo que encierra, que en el fondo cineasta es una persona que hace cine, o sea, que le gusta el cine y que lo hace. Y luego nosotros, los cineastas, tenemos una suerte, y es que nuestra vida y el trabajo se entretejen, ¿no? Porque nuestros proyectos son largos, estás metido en un proyecto y a lo mejor estás durante 6 meses, entre que empiezas, o un año. Entonces al final vas enganchando un proyecto con tu vida y vas viviendo lo que haces. Pero yo creo que el término cineasta me parece muy bien. Pues muchas gracias, Santiago. Nada, Gracias gracias por a ti, estar con Fede. nosotros. Encantado.